Bueno, pues bienvenidos. Hoy abrimos unos fragmentos de Brida, la novela de Paulo Coelho, para analizarlos a fondo. Sí, La historia, que está basada en hechos reales, nos presenta a Brida O'Fern, una joven irlandesa de 21 años que, en los años 80, decide que quiere aprender magia y, bueno, sale a buscar un maestro. y nuestra misión aquí es ir un poco más allá del argumento. Vamos a explorar el viaje de iniciación de Brida, pero, a ver, deteniéndonos en las ideas de fondo que plantea. Hmm, Hay tres que son fascinantes. Una, la naturaleza de la magia, que no es lo que parece. Luego, la búsqueda de la otra parte, esa idea del alma gemela llevada a un plano casi cósmico. sí. Y, sobre todo, esa tensión constante entre la búsqueda espiritual y algo tan humano como es el amor. Pues empecemos por el principio, que es, la verdad, de una sencillez casi de película. Brida, descrita como tímida, pero con un aire de desafío, se planta ante un mago en un bosque y le pide así, sin más, que le enseñe magia. Quiere respuestas, quiere entender los poderes ocultos. Exacto. Pero la primera prueba que él le pone es para mí una genialidad. No le pide que mueva una piedra con la mente, ni que recite un conjuro. No. Le plantea una lección puramente humana. Le dice, imagina que te enseño todo, los secretos del universo, la sabiduría de la naturaleza, y un día conoces al hombre de tu vida. Y llega un punto en el que no puedes tener las dos cosas. Tienes que elegir. Tienes que elegir. La pregunta es directa. ¿Lo dejarías todo por él? Es que es una pregunta trampa, ¿no? Porque, a ver, pone a prueba su lealtad al camino espiritual antes siquiera de haberlo empezado. Claro. Si dice que no abandonaría la magia, parece la respuesta correcta, la más elevada. Pero si dice que sí, parece que no está lo suficientemente comprometida. Exacto. Esa es la trampa. Y por eso la respuesta de Brida es el verdadero punto de inflexión. Ella duda, piensa en la gente normal, en cómo el amor es el centro de todo. Y con el miedo de decepcionarle es sincera. Y responde. Responde, yo abandonaría. Y es esa honestidad, ese reconocer que el amor es su prioridad fundamental, lo que convence al mago para aceptarla. ¿Valora la verdad por encima de la ambición? Por encima de la ambición espiritual impostada. Totalmente. Vale, entiendo el punto. No busca una fanática, sino alguien que conozca sus propias verdades. Y una vez aceptada, el mago le presenta dos caminos. La tradición del sol, que se aprende del mundo, del espacio, Donde uno es su propio maestro, sí, y la tradición de la luna, que se aprende del tiempo, de la memoria de los ancestros, y para eso sí se necesita un guía. y la primera lección que le da dentro de la tradición del sol es de una dureza increíble. La llama la noche oscura. Uf, La lleva a un monte, le dice que se relaje y la abandona allí, sola en la oscuridad más absoluta. a mí esta escena me parece brutal. El pánico inicial de Brida es muy real. Se imagina serpientes, escorpiones, se siente completamente vulnerable. Claro, Y su única salida es aferrarse a algo que ya conoce, los salmos que le enseñó su abuela. Es su fe en el sentido más primario, lo que la calma. y ahí está el verdadero aprendizaje. La novela define la fe de una manera muy potente. ¿Cómo? Dice que no es una explicación, es una zambullida sin explicación en una noche oscura. Y esto es interesante, ¿eh? Porque desvincula la fe de la religión ¿Ah? y la convierte en una herramienta psicológica universal. Es el mismo acto de fe que realiza un emprendedor al lanzar un negocio sin garantías o cualquiera al confiar en otra persona. Es como un músculo que se entrena. Exacto. Coelho lo presenta como un músculo que se entrena en la oscuridad, no solo como una creencia. Brida aprende que la noche no es la ausencia de luz, sino otra parte del día, y que la protección puede existir también en las tinieblas. Claro, la lección es profunda, pero también increíblemente frustrante. A mí no me extraña que después de que te dejen tirada en un monte, lo primero que pienses sea, vale, ¿se acabó el bricolaje espiritual? ¿Necesito a alguien que me dé un manual de instrucciones? Totalmente. Y ahí es donde aparece Wicca, ¿no? Precisamente. Esa frustración la lleva a una librería de ocultismo en Dublín y el librero la dirige hacia una mujer llamada Wicca. Y el contraste entre los dos maestros es deliberado y muy moderno. Sí, es verdad. El mago vive en un bosque, el arquetipo del sabio ermitaño. Wicca vive en un apartamento de diseño en el centro de la ciudad, elegante, sofisticada. El libro te grita que la magia no es algo anclado en el pasado. Para nada. Puede convivir perfectamente con el arte contemporáneo y los muebles italianos. Y es Wicca la que le introduce el gran concepto de la tradición de la luna.
La otra parte. Es la teoría del alma gemela, pero con toda una cosmología detrás. Explica que las almas en su origen eran una y a lo largo de las reencarnaciones se van dividiendo, bueno, como las células. Como una mitosis espiritual, vaya. Justo, y cada división crea una parte masculina y otra femenina, y lo que llamamos amor, con mayúsculas, no es más que el universo intentando reunir esas dos mitades que fueron separadas. Suena increíblemente romántico, casi de cuento de hadas. Pero, ¿no es también una idea un poco peligrosa? ¿En qué sentido? Pone una presión inmensa en encontrar a la persona única, en lugar de centrarse en construir el amor con alguien compatible. Puede ser una receta para la insatisfacción crónica, ¿no? Siempre pensando si la persona que tienes al lado es o no tu mitad cósmica perfecta. Es una objeción totalmente válida, y la novela la aborda a su manera. Cuando Brida pregunta cómo encontrar a esa otra parte, la respuesta de Wicca no es un mapa del tesoro. ¿Qué le dice? Le dice, corriendo riesgos, el riesgo de equivocarse, de sufrir, de la desilusión, pero sin dejar nunca de buscar activamente el amor. No es un destino pasivo que te encuentra, sino el resultado de una búsqueda valiente. Entiendo. Aunque sí, la presión de la única persona está ahí, sin duda. La primera tarea que le pone Wicca para empezar esa búsqueda es curiosísima. Le dice que cada noche contemple una baraja de tarot desordenada. Sin más. ¿Y ya está? Y la frustración de Brida es total. Lo intenta, mira las cartas y no siente nada, no ve nada. Esto me recuerda cuando intenté aprender a meditar. Claro. Todo el mundo te dice, no intentes no pensar en nada, y por supuesto es lo único que haces. Esa frustración de Brida es muy real, la de sentir que la respuesta está ahí, pero tu propia mente te la está bloqueando. Es una analogía perfecta. Y la solución de Wicca es de una astucia psicológica brillante. Brida la llama para decirle que abandona, y Wicca, en lugar de darle ánimos, la enreda en la conversación telefónica más aburrida del mundo. Le habla de una avería, del fontanero. De la pensión del portero, y mientras le pide que vaya mirando las cartas. Y funciona, claro. La mente racional de Brida se ocupa de esa cháchara insoportable, y de repente suelta el control. Entra en un trance ligero. Y las imágenes del tarot por fin fluyen. Visiones de hombres con máscaras de pez, templos. Es como si la distracción fuera la clave para acceder a la intuición. Es un truco genial. La explicación que da Wicca es que nuestro cerebro, durante millones de años, asoció el hablar con el ver a la persona. El teléfono, que es algo muy reciente, disocia esas dos funciones. ¡Ah, qué bueno! Y al hacerlo, nos coloca en una frecuencia mental diferente, más abierta al mundo invisible. La conversación aburrida fue simplemente el catalizador para que el conocimiento intuitivo de Brida, bloqueado por su ansiedad de hacerlo bien, pudiera emerger. Una vez desbloqueada esa capacidad, Wicca la lleva al siguiente nivel. Descubrir su don. La lleva a un bosque, realiza un ritual con cristales y la guía en una visualización muy intensa. La transporta mentalmente a una catedral en el universo. Y dentro de esa catedral hay una biblioteca subterránea, donde cada libro representa una de sus vidas pasadas. Le pide que elija uno. Brida lo hace, lo abre y la experiencia la absorbe por completo. Y aquí la narración se vuelve increíblemente vívida. Brida no recuerda, sino que revive. Eso es. Se encuentra en el cuerpo de una mujer llamada Loni, en la Francia del siglo XIII, dentro de la fortaleza cátara de Montségur, asediada por el ejército francés. Recuerda a su marido, Talbot, y es consciente de su don. Escucha voces. Y esas voces le revelan algo fundamental. Los 4 caminos de revelación femeninos. Los 4 arquetipos. ¿Cuáles son? La Virgen que encuentra a Dios en la soledad. La mártir, que lo encuentra en el dolor. La santa, en la entrega incondicional. ¿Y la cuarta? Y la bruja, que lo encuentra a través del placer y la alegría del mundo. Cuando la visión termina y vuelve en sí en el bosque, está completamente en shock. Y lo que hace Wicca para anclar la experiencia es darle el contexto histórico. Sí, esto es clave. Le confirma que los cátaros existieron, que creían en la reencarnación y que su último bastión fue Montségur, donde en 1244 más de 200 de ellos prefirieron morir en la hoguera a renunciar a su fe. Y tras darle esa validación histórica, la mira y le dice la frase que lo cambia todo. Tú eres una bruja. Exacto. La revelación es tan potente que Brida necesita una semana para procesarla.
Intenta refugiarse en la normalidad, en su vida con su novio Lawrence, que es estudiante de física. Y es él, el científico, quien paradójicamente le da la clave para aceptarlo. Este es uno de los momentos que más me fascinan. Ella se lo cuenta todo, esperando escepticismo, y Lawrence le tiende un puente entre la ciencia y la magia. Sí, le habla de física cuántica, del hecho probado de que un electrón puede pasar por dos agujeros a la vez sin dividirse. Un fenómeno que es real, medible, pero que la lógica no puede explicar. Y la conclusión a la que llega es demoledora en su simplicidad. Sí. Le dice, yo tampoco creo en nada de lo que me dijiste, pero sé que es verdad. Es una frase brutal. A ver, entiendo la intención del personaje. Es una analogía fascinante. Pero también me parece un poco una salida fácil. Usar un misterio de la ciencia para justificar un misterio de la magia. Es un buen punto. No es mezclar dos lenguajes que en realidad no tienen nada que ver. Es como decir, como no entiendo del todo la gravedad cuántica, entonces también puedo creer en los fantasmas. Es un punto crítico muy interesante. Y creo que la función del argumento de Lawrence no es tanto crear una equivalencia lógica, sino darle a Brida permiso para aceptar lo inexplicable. Vale. No le está dando una prueba científica de la magia. Le está diciendo que la propia ciencia, el paradigma de la razón, también tiene su noche oscura. Le está diciendo que convivir con el misterio es parte de la experiencia humana, tanto para un físico como para una bruja. Entendido. No son las explicaciones las que nos hacen avanzar, sino la voluntad de seguir adelante, a pesar de no tenerlas. Visto así, tiene más sentido. Es más una herramienta emocional que una prueba lógica. Y con esa nueva seguridad, Brida vuelve a ver al mago. Pero ya no es la misma. No, ahora va con una pregunta específica, la que Wicca no le quiso responder. ¿Cómo se reconoce, de forma práctica, a la otra parte? Y el mago le explica la diferencia. La tradición del sol, más poética, habla de un brillo en los ojos. Pero la tradición de la luna, la de Wicca, es mucho más precisa. ¿Da una señal concreta? Una señal concreta visible para un iniciado. Un punto brillante encima del hombro izquierdo de la otra parte. Y entonces llega el giro final del fragmento, que es un golpe de efecto tremendo. Brida le da las gracias, se despide y se va. Y la cámara, por así decirlo, se queda con el mago que la observa marchar mientras piensa que él sí sabe cómo se reconoce a la otra parte, porque puede ver perfectamente ese punto luminoso sobre el hombro izquierdo de Brida. Ahí está. Un momento, ¿me estás diciendo que el mago lo sabía desde el principio? ¿Desde el primer segundo? Pero eso lo cambia todo. Él no es un maestro objetivo, un observador imparcial. Es una de las piezas centrales del puzzle de Brida y ella no tiene ni idea. Ni la más remota. Es brutal. Su papel de guía está completamente condicionado por ese hecho. Totalmente. Lo sabía desde su primer encuentro. Él conoce el destino, pero ella no. Y él tiene que respetar el camino de descubrimiento de ella, sin interferir, lo cual añade una capa de tensión y de sacrificio por su parte a toda la historia. Él se queda solo, pensando que el universo tiene sus leyes y que las personas destinadas a encontrarse se encontrarán. Confía en el sistema, en que, bueno, aunque ella tenga novio y él tenga que luchar, el reencuentro es inevitable. Pero justo cuando aparece que el destino es una máquina perfecta, el propio mago introduce la idea que lo complica todo, y es el pensamiento perfecto para dejarlo en el aire. ¿Cuál es? Él contempla el único riesgo de este sistema cósmico, y su preocupación textualmente es que una misma persona se crucese con más de una otra parte en la misma encarnación. Ostras. Esto, dice, también sucede desde hace milenios. Y esa sola posibilidad dinamita la idea de un único amor predestinado y abre la puerta a un universo mucho más complejo, lleno de elecciones imposibles y quizás de un dolor mucho más profundo. Claro. Ya no se trata de encontrar a la persona, sino de tener que elegir entre varias personas correctas.